Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 11 y 12. Dice la palabra del Señor: pero tú, hombre, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. Amén. Pueden sentarse. Nuestro tema, la batalla de la fe. Tercera parte. En las últimas dos predicaciones que he tenido, he abordado el tema de la batalla de la fe o por la fe, a la cual hace referencia el apóstol Pablo al dirigir sus instrucciones a sus discípulos en el ministerio y en la fe, como Timoteo y Tito, quienes eran jóvenes colaboradores y que continuarían con el legado de este hombre de Dios. En la primera entrega hicimos énfasis en la batalla que el apóstol Pablo había tenido con los maestros del error, con los que propagaban falsas doctrinas, y cómo él había tenido que contender durante todo su ministerio con los promotores de estas corrientes de enseñanzas que traían una cantidad de errores ligados al judaísmo, al gnosticismo y otras corrientes con sus respectivas tradiciones. Dejamos bien claro que a la luz de la Biblia, la batalla, y esto usted subráyelo si puede, la batalla es segura para mantenernos en la fe. Vamos a tener que batallar por nuestra fe. Usted no puede servirle al Señor y simplemente las cosas van a salir a pedir de boca. Tú vas a tener que batallar por servirle al Señor. Vas a tener que enfrentar doctrinas de error, pensamientos que vienen a tergiversar la sana enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y por qué sucede esto? Porque el enemigo hará todo lo posible porque nos apartemos del llamado de Dios, y por eso debemos pelear la batalla de la fe contra toda oposición. Déjeme decirle que cuando Pablo contendía contra los maestros del error, con las doctrinas de error, con las enseñanzas extraviadas o que querían torcer la palabra de Dios, no era gente que estaba por ahí lejos, era gente que inclusive estaba dentro de las iglesias. Satanás no confunde si riega sus falsas enseñanzas a la distancia, tiene que tratar de regarla, de propagarla en la gente que con sinceridad quiere buscar de Dios. Usted ve que las doctrinas de error, y yo eso lo he visto mucho en los últimos años, por ejemplo, en la Romana recuerdo muy claramente, de repente aparecen unos extranjeros regalando unos libros gruesos, muy bonitos, con una carátula muy bonita y con un tema espiritual muy sugestivo, diciendo: hay esperanza para tu vida, Dios tiene algo maravilloso para ti. Y muchos hermanos los recibían con gozo. Ay, el Señor me está bendiciendo, me está mandando un libro que habla de las cosas de Dios. Pero yo le he dicho a los hermanos, cualquier cosa rara, si usted no
puede discernir, venga donde el pastor para que el pastor le oriente. Y es sorprendente que a esa gente no le interesa ganar a los ateos. Esa gente no le interesa entregarle su literatura a los que están en un colmadón bebiendo romo. Esa gente le interesa que eso le llegue a los que están buscando de Dios, a los que tienen interés de vivir conforme a la verdad del Evangelio. Por eso hay que estar claro, vamos a batallar por nuestra fe contra los maestros del error. En la segunda parte nos enfocamos en la realidad que plantea el apóstol Pablo en lo que tiene que ver con los sufrimientos, y tomábamos como base 2 Timoteo 4:5, cuando él le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Para Pablo, parte de la batalla tenía que ver con soportar y enfrentar los sufrimientos que produciría la predicación y la práctica del Evangelio de Cristo. Y eso también hay que entenderlo. El hecho de uno predicar el Evangelio va a generar controversias. El hecho de uno decirle a la gente que hablar mentira es malo, te va a producir enemistades. El hecho de tú vivir una vida apartada de la corrupción que domina en el mundo que nos ha tocado vivir, eso va a generar malquerencias. ¿Usted sabe por qué? Porque hay gente que se va a sentir confrontado por tu estilo de vida. Aunque tú no le hagas nada, solamente la vida correcta que tú tienes los avergüenza a ellos, y eso te convierte en un objetivo, en una víctima de sus ataques. Esa es una realidad. Amén de todo lo que tú puedas hablar y predicarle. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que habrá sufrimiento. Habrán negocios que tú no vas a poder hacer. Habrá gente que se va a separar de ti. No, ya yo no ando con el compadre. Pero el compadre se metió evangélico. Pero ahora que está bien el compadre va a hablar bien, va a ser serio. No, yo no quiero andar con hombres serios. Los viernes nosotros estamos en sinvergüenzura, no queremos gente seria. ¿Y qué le hacen? Le sacan los pies, se apartan del compadre. Y el compadre que siempre recibía a los otros compadres dice: wow, hoy es viernes y los compadres ni me han llamado. De verdad que después que yo me convertí, me han sacado de su agenda. Pablo enfrentó muchas cosas de esa. Pablo enfrentó muchas enemistades. A Pablo le dieron golpes, le dieron azotes, sufrió una serie de calamidades por causa del Evangelio. Hechos 16, 17, cuando llegó a Filipo y a Tesalónica tuvo problemas, porque la predicación del Evangelio trajo liberación, y gente que se dedicaba a la adivinación, el Espíritu Santo los liberta. ¿Y qué pasa? Dejaron de rendirle beneficios al negocio de leer la tasa, de leerle el futuro a la gente, y los que se vieron perjudicados le armaron, como decimos los dominicanos, un rebú. Por eso Pablo le dice a Timoteo: sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelista. Parte de la batalla de la fe y por la fe es sufrir el precio de servirle al Señor. Ahora bien, ese sufrimiento vale la pena. Ese sufrimiento es maravilloso, porque el mismo apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice: estoy convencido que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Aleluya! Lo que quiere decir que por la causa de Cristo se sufre con esperanza. Se sufre con gozo. Yo sé que ahora esta leve tribulación va a traer un eterno peso de gloria para mi vida. Hoy quiero concentrarme en la confrontación o la batalla que por la naturaleza representa la fe cristiana en un mundo hostil a la fe y a los principios de Dios. Y por eso he titulado este capítulo La batalla de la fe contra el sistema, en medio o dentro de un sistema satánico. Yo no sé cuántos saben que estamos en un sistema satánico. Esa batalla es real y debemos tener una visión clara al respecto, porque eso nos va a ayudar a soportar y a batallar de manera consciente. Mucha gente se aflige, mucha gente se turba porque no es consciente de lo que está pasando. Es mi oración que todo el que me escucha reciba ánimo y fuerza para pelear y ganar la batalla de la fe. Es mi oración y tengo la fe que si somos conscientes de lo que está pasando, no nos vamos a desesperar, pero tampoco nos vamos a descuidar en nuestra vida cristiana. Y tengo que partir de declarar una verdad que está a todas luces, que está muy clara. Estamos en guerra o batalla espiritual. Mucha gente no entiende la realidad de la existencia en este mundo, donde o servimos a los intereses de Dios o somos contrarios a los intereses de Dios sirviéndole al diablo. Solamente hay dos lados. O le sirves a Dios o le sirves al diablo. Jesús en Mateo 12:30, en medio del cuestionamiento de sus adversarios que preguntaban y trataban de sembrar duda en cuanto a si él venía o no venía de Dios, Cristo fue categórico y le dice en el verso 30 de capítulo 12 de Mateo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Aleluya. Lo que Cristo estaba dejando claro es que no hay posición intermedia. O le servimos a Dios o le servimos al diablo. Ay, pastor, me lo puso dura. ¿Somos promotores del reino de Dios o somos promotores del reino de las tinieblas y la maldad? ¿Y por qué mucha gente se molesta con declaraciones como esta? Porque Satanás los ha engañado haciéndole creer que hay posiciones intermedias, que hay posiciones imparciales, que hay una posición y bien con Dios y bien con el diablo. Mira, yo no estoy metido en la iglesia, pero yo estoy frío con Dios. Yo no estoy metido en la iglesia, pero yo me llevo bien. Yo no quiero nada con el pájaro ese, pero yo no estoy metido en la iglesia, pero Dios sabe que en lo profundo. Lo que pasa es que yo soy loco con mi trago, con mi cosa, mi vida social, par de noviecita, parte de mi esposa, pero Dios sabe que yo... Y se pierden en eso. Piensan que hay posiciones imparciales, intermedias y no ofensivas, ninguno de los dos. En esa mentira viven sus vidas y por eso se pierden. Hay mucha gente que está frío con Dios y frío con el diablo y van para el infierno. Frío. Allá se van a calentar. ¿Y qué calentura le va a dar?
En Efesios 6:10 el apóstol declara: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de la armadura de Dios para que estén firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo habla de que hay batalla, hay guerra. ¿Por qué? Porque o eres de Dios o eres del diablo. Y esa es la guerra espiritual. Lucha. El ser humano se debate en la decisión de a quién le sirve. Porque no es la guerra espiritual que promueven algunos por ahí. Hay gente que habla de guerra espiritual y dan la sensación de que se está determinando quién es que manda. Y yo quiero decirte, eso es una mentira del mismo diablo que con ropa de cristianismo se ha propagado. Aquí no se está discutiendo quién es que manda. El diablo, los demonios y los pichones de demonios saben que el que manda es el Dios del cielo, creador del cielo y de la tierra. Eso no está en discusión. Por eso hay que tener cuidado con todo eso que se promueve de guerra espiritual. Satanás está vencido. Y si le faltaba saber algo, Cristo Jesús lo estableció al derrotarlo en la cruz del Calvario y quitarle la autoridad que tenía sobre nosotros. Por eso dice, le quitó el acta de los decretos que nos era contraria, el derecho que tenía sobre nosotros, y fue exhibido vergonzosamente. No se está decidiendo quién es el que manda. La guerra y la batalla espiritual es que se está decidiendo por qué camino yo me voy, a quién yo decido servirle, a quién yo le entrego el señorío de mi vida. La guerra espiritual no es entre Dios y el diablo, soy yo si decido aceptar al Señor o seguir al diablo. ¿Es Satanás el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo? ¿Por qué tenemos que luchar con Satanás en este mundo que fue creado por Dios? Esa es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué en la misma Biblia se habla de eso? ¿Por qué este sistema, por qué este mundo está tan contrario a Dios? Si Dios fue que creó el mundo. Hay gente que me ha hecho ese tipo de preguntas: pastor, dígame, ¿por qué tenemos que estar luchando con Satanás si el mundo fue creado por Dios? Lo dice la Biblia. Porque Él tiene el dominio, porque Él lo sigue más. Alguien me dijo una vez, una persona muy inquieta y que le gustaba preguntar mucho, me dijo: mire, yo tengo un problema serio, yo no entiendo el jueguito ese. ¿Por qué si Dios hizo el mundo se lo dejó que el diablo se lo cogiera? Yo necesito que usted me aclare, porque yo no entiendo el jueguito ese del evangelio con eso. En San Juan 14:30 el mismo Jesús reconoce el dominio del diablo en el mundo y admite que Satanás es el príncipe de este mundo cuando dice: ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Jesús dice: Él es el príncipe de este mundo, pero Él no tiene autoridad sobre mí. Pero lo reconoce. Este título habla del reino y la influencia de Satanás sobre los gobiernos de este mundo y la política mundial en este mundo. El príncipe de este mundo, que Cristo le reconoce eso, está hablando del poder de Satanás sobre los negocios y la sociedad que están bajo su dominio. Cuando usted entiende eso, se le va clarificando qué es lo que está pasando y cuál es la batalla que tenemos con este sistema.
Durante la tentación de Jesús en el desierto, allá en Mateo capítulo 4, cuando el diablo le ofreció los reinos del mundo y la gloria de ellos, fíjese que Jesús no negó el derecho de Satanás a ofrecérselo. Lo que hizo Cristo fue rebatir lo que Satanás quería que eso se convirtiera para él, y ofreciéndole al jefe el dominio, el administrador, el que tiene que alquilar la casa y que te la vendo. Y eso fue lo que Cristo hizo. Les reprochó, pero no dejó de reconocer el ofrecimiento que Satanás le hacía. Ahora sigue sobre el tintero la pregunta y se añade algo más. ¿Cuándo Satanás adquirió los derechos sobre el mundo? ¿Cuándo se convirtió en dueño de este mundo? ¿Cuándo adquirió esa autoridad? Dios le dio a Adán, dice Génesis 1:26, el dominio sobre la tierra. Y déjeme decirle, cuando Dios da algo, no lo da y después se lo quita. Así por así. Dios cuando da, da. Y el Señor puso a Adán en autoridad sobre toda la creación. Y Adán pone los nombres de los animales. Adán se convierte en el administrador y gerente de toda la creación. Ahora bien, al desobedecer Adán la palabra del Señor, se dio a Satanás su autoridad sobre la creación. Perdió el derecho que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque se subordinó al ofrecimiento de la serpiente. El hombre se dio el dominio que tenía. Y obviamente perdió su autoridad, dejándola en manos del diablo. Perdió su derecho de gobernar y vendió su dominio a Satanás. Es en ese momento que Satanás se convierte en el príncipe. En el príncipe de este mundo. Jesús en San Juan 14:30 lo reconoce como el príncipe de este mundo, no rey. Pablo lo reconoce como el príncipe de la potestad del aire. En Efesios capítulo 2 verso 2. Y en 2 Corintios 4:4 lo reconoce como el Dios de este siglo. Por tanto, ese dominio que tiene Satanás, que yo he identificado hoy como el sistema satánico de este mundo que promueve todo lo contrario a Dios, es una realidad que se reconoce en la Biblia. Es una realidad. ¿Por qué los tres nombres? Príncipe de este mundo y príncipe de la potestad del aire. El primero se refiere a poderes de gobierno y el otro a poderes sobre principados espirituales que se rebelaron con Satanás. Satanás tiene un dominio sobre gobernantes y reinos y tiene un dominio sobre un mundo espiritual que acciona en contra de la gente. Y el Dios de este siglo que Pablo identifica, él no solamente se ha conformado con eso, sino que además de la dignidad civil y gloria política, busca ser semejante al Altísimo. Satanás aspira al liderazgo religioso. Satanás aspira a la adoración como se le hace a Dios. Ese fue el pecado que lo llevó a ser destituido de las esferas celestiales. Él aspira a convertirse en eso. Y por eso, ¿por qué Pablo le dice el Dios de este siglo? Porque es el mismo Pablo que habla de las doctrinas de demonios, de los planes encubiertos del diablo para provocar adoración y alabanza. Es lo que está buscando, que lo adoren. Es lo que está buscando, que les rindan adoración como al Dios verdadero.
San Juan en Apocalipsis 19 y 20 habla de la trilogía diabólica del anticristo, el falso profeta y la bestia, que de una manera u otra recogen las tres ideas que le acabo de hablar. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que es una realidad que este sistema satánico está gobernado por Satanás. Por eso es que nos enfrentamos a gobernantes que promueven el pecado. Por eso es que nos enfrentamos a corrientes que viven saliendo por uno y otro lado, que tú dices, ¿por qué se empeñan? ¿Por qué es malo que nombren un evangélico o uno que tiene una esposa evangélica como canciller de los Estados Unidos? Porque es malo. Si nombran a un gay, lo aplauden. Pero si nombran a un hijo, ni siquiera un evangélico directo, sino que la esposa estaba con el biblión al lado. Un problema de una Biblia, eso es religioso. Usted oye que continuamente los políticos de carrera viven hablando, los estados tienen que ser laicos. Lo que están diciendo, los estados tienen que estar al margen de la religión, al margen de la fe. Pero en el fondo lo que quieren es sacar a Dios. En el fondo lo que quieren es separar el gobierno de Dios. ¿Para qué? Para tener la plataforma, el camino expedito para introducir todo el sistema de pecado. Quiero comenzar a hacer algunas aplicaciones, que es el fondo de lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón en esta hora. Número uno, toda la confrontación que tenemos hoy en día y esa marcada rebelión contra los principios de Dios en el mundo, donde parece que una gran parte del mundo odia todo lo que viene de Dios, todo lo que viene del cristianismo y todo lo que promueve el mundo es contrario a los valores morales de Dios. Esa es la evidencia de la batalla contra el sistema satánico. Tú tienes que saber que el diablo, la realidad del diablo se manifiesta en eso. Cuando tú ves que se gozan en un país con aprobar el aborto, ahí está el diablo. Es el sistema satánico. Cuando tú ves que se ponen contentos con aprobar leyes que son contrarias a los valores espirituales, declarando el matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando es una figura, es una contradicción hablar de matrimonio y dos gente del mismo sexo. Porque el matrimonio, por definición, es la unión de un hombre y de una mujer. Todo eso es sistema satánico. Sistema satánico. Por eso el evangelio cae mal en el sistema satánico. Por eso la predicación del evangelio es un choque frontal contra el sistema satánico. Y por eso la iglesia y todo el que le sirve a Dios tiene que saber que estamos en la batalla por la fe. Yo no sé cuántos de los que están aquí reconocen que están en batalla. Yo estoy en batalla. Yo estoy en batalla. Yo estoy en la batalla por mi fe. Yo sé que el infierno no va a aplaudir que yo le sirva junto a mi familia al Dios del cielo. Yo estoy en la batalla por la fe. Yo estoy batallando por mi fe. Cada vez que sale una noticia de esa deprimente, yo sé que estoy batallando por mi fe. Cada vez que a mis hijos lo quieren contaminar con ideas torcidas, yo estoy batallando por mi fe. Cada vez que leo el periódico y leo de un comentario de un periodista envenenado con las teorías de la doctrina de demonios, yo sé que estoy batallando con mi fe. Estoy batallando con mi fe. Cuando llego a la universidad, estoy batallando por mi fe. Cuando llego al centro de trabajo y me ofrecen lo que no es debido, yo estoy batallando con mi fe. Estamos en la batalla de la fe. El sistema a veces utiliza máscaras para disfrazar la realidad de su oposición a Dios y a todos los principios de Dios. Muchas máscaras, máscara de derechos humanos,
máscara de derechos civiles, máscara de derechos del hombre, de la mujer, de los niños, de la libertad de expresión, de la libertad de conducta, de la ideología de género, etcétera. Máscaras. En el fondo es rebelarse contra lo de Dios. Esa es la verdad. En el fondo usted ve que sobre un buen pensamiento montan todo un trabajo venenoso en contra de los principios de Dios. Vamos por la libertad, pero no le interesa la libertad del que está esclavo del sistema financiero que le esclaviza a mantenerlo en crisis todo el tiempo pagando deuda. No hablan de la libertad de un sistema económico que te invita al consumismo y al deseo de todo lo material y que no te deja de estar tranquilo, que te pone a trabajar 18 horas al día todos los días. No hablan de la libertad, no le interesa lo que está pasando en los países pobres. Hablan de la libertad solamente para justificar su pecado. Libertad para salir del closet, libertad para hablar mentira y hacer diablura sin que nadie se lo enrostre. Es una manipulación. Por eso digo, es una máscara. En el fondo no hay verdad. Es el espíritu del mismo diablo que se está moviendo a través de todas esas máscaras. Pero hoy, con la autoridad de Dios, nosotros le quitamos la máscara y le llamamos por su nombre: Satanás. Que el Señor te reprenda. Cuando vengan con la ideología de género, Satanás, el Señor te reprenda. Cuando le vengan diciendo que es lo mismo hombre o mujer y hombre, el Señor te reprenda. Que hablar mentira no es tan malo, el Señor te reprende, Satanás. Te conozco. El Señor te reprenda. El Señor Jesucristo te reprenda. En segundo lugar, hoy como ayer, el consejo de Pablo a Timoteo tiene sentido. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Yo no sé cuándo Pablo usa la figura del guerrero, usa la figura del soldado. Y yo decía el domingo, no hay ningún soldado que se prepare para que le vayan a tirar flores en el campo enemigo. Dije que yo estoy ahí entrenándome como soldado y aprendiendo a manejar armas. Dije para ir a disfrutar de un café con leche con el enemigo allá en el monte. No. La palabra dice que nosotros somos soldados. Por lo tanto, tú no puedes esperar que el mundo te aplauda que tú le sirvas al Señor. Tú eres un soldado de Cristo. Prepárate para la batalla. Oh, yo no sé si aquí hay gente que entiende cuál es su identidad. Tú eres un soldado del reino de los cielos. Y estamos en batalla. Pero como dice el corito, la peleamos. Aleluya, la peleamos. Porque más poderoso es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Por eso Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Ay, pero pastor, usted no puede ser tan subversivo. Pastor, y ese lenguaje. Pastor, la gente se va a asustar. Pelea la buena batalla de la fe. No le tenga miedo al diablo ni a los pichones de demonios que traten de intimidarte. Oh, la iglesia del siglo XXI tiene que ser una iglesia valiente. La iglesia de este tiempo tiene que ser una iglesia valiente. En el seno de Roma, Pablo se destapa con esta declaración que registra el capítulo 1, verso creo que 16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pelea la buena batalla de la fe. Dile que está a tu lado: pelea la buena batalla de la fe. Peléala. Peléala. Tu familia no se va a salvar
por tu cara linda. Pelea la salvación de tu familia. Pelea la salvación de tus hijos. Pelea, pelea, pelea tu economía, tu finanza. Pelea, pelea. Dile a Satanás, no vas a destruir mis hijos. Peleo hasta que me muera. Pelea por tu matrimonio. Dile, diablo, yo voy a estar luchando. No me voy a rendir. No retrocedemos aquellos que le servimos al Señor. No puedes. No puedes rendirte. Pastor, pasó un año y nada. Sigue peleando. Pastor, mandó. Sigue peleando. ¿Y hasta cuándo voy a orar? ¿Hasta cuándo voy a clamar? ¿Hasta cuándo voy a estar aquí enfrentándome al enemigo? ¡Hasta la victoria! Tu destino es la victoria. Tu meta es la victoria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No hay estación intermedia, tú metes la victoria. ¿Y hasta cuándo tú vas a dejar de orar por fulano? ¿Hasta que se convierta? ¿Y hasta cuándo vas a orar por mengano? Hasta que cambie, hasta que cambie. Pelea la buena batalla. Tú sabes que no vas a recibir ningún regalo del sistema satánico. Tú no vas a recibir ningún regalo del mundo de las tinieblas. No vas a recibir ningún bono extra del mundo de las tinieblas. Tú tienes que arrebatar. Tú tienes que arrebatar. Oh, yo no sé si aquí hay gente dispuesta a arrebatar. Que no te lo doy, usted me lo da. Que no te lo suelto, usted lo suelta en el nombre de Cristo Jesús. Oh, yo no sé si tú me estás entendiendo. Le estoy diciendo a la iglesia, ponte las pilas. Aleluya. No nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de autoridad, de amor, de dominio propio. No. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Pelea la buena batalla, Timoteo. Echa mano de la vida eterna. Te mando delante de Dios, quien da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, quien dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato. Te mando que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos formas de tú terminar este pleito: derrotando al diablo o llegando al cielo. ¿Cuál tú quieres? Aleluya, aleluya, aleluya. Hermano en Cristo, hombre o mujer temeroso de Dios, estamos en batalla contra el diablo. Esa es la oposición, ese es el enemigo. El que dirige el sistema de pecado, que busca imponer y hasta hacer razonable el pecado. Lo que está pasando aquí con el aborto se está haciendo razonable. No que cuando hay una violación, no que cuando hay un incesto. Mire, varón, el que da la vida es Dios. Si Dios entiende que eso hay que pararlo, Él lo para. Y lo que sale una agüita y se acabó. Y si Dios deja que siga, hay un propósito de Dios en lo que sigue. Que no me lo disfracen. La República Dominicana tiene que salir del atraso hoy a un médico. Digo yo le hablé a la televisión. El atrasado eres tú. Que el Señor te reprenda.
Escuchemos el mandato de Efesios 6:13, cuando dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Pero la parte final es la que más me gusta. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Quiere decir que en el ring voy a quedar yo de pie, porque el enemigo quedará en la lona, derrotado en el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo la palabra. No me quiero extender. Quiero terminar diciéndole a los amigos y amigas que están aquí o a través de los medios: no te puedes quedar al margen de la batalla. Hay amigos que dicen: yo no me voy a meter en ese lío. Eso entre Dios y el diablo, los demonios, los ángeles. Yo no me voy a meter en ese lío. Quiero decirte, no hay forma de quedarse al margen en esta batalla. O estás con Dios o estás con Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Mi recomendación es que salga del pecado y la vida dominada por el diablo y te acerques a Dios por medio de Cristo Jesús. Jesús dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va a Dios si no es por mí. Por eso nosotros los cristianos le decimos a la gente: conviértete a Cristo. Abandona el dominio de Satanás sobre tu vida, convirtiéndote a Cristo. Es un acto de fe, una decisión que parece sencilla, pero es trascendental en el mundo espiritual. Conviértete a Cristo, amigo. Confiesa tu pecado, tu indiferencia. Define tu destino eterno al lado de tu Creador. Hoy tienes una maravillosa oportunidad. ¿Con quién estás? En esta batalla, ¿con quién estás? Yo estoy con Dios. ¿Quién más aquí está con Dios? Yo espero que los amigos también. Que Dios te bendiga.